Bienvenido, querido pensante, a esta clase donde vamos a ver cómo mantenerte relevante en 2026. Si entraste acá, me imagino que es porque estás estudiando o estudias algunas cosas, pero igualmente sentís como que no avanzas en tu carrera. Probablemente tengas bastantes conocimientos, ¿no? Ya sea en programación, en frameworks, en datos, pero igualmente sentís como que siempre faltan 5 para el peso y que no sabes qué estás haciendo de tu carrera. No sabes hacia dónde estás yendo y si realmente las cosas que estás estudiando tienen un impacto como para llevarte a esa vida que querés. La idea de hoy es que te puedas llevar un mapa personalizable de cómo mantenerte relevante en tecnología en 2026. La realidad es que la tecnología se está moviendo muy rápido, cada vez salen cosas más nuevas, más rápido, hay que tener esta capacidad de adaptarse rápidamente, que vamos a ver también en esta clase cómo hacerlo, y te voy a dar una kill list de cosas que no tenés que hacer más, cómo priorizar las cosas que sí tenés que hacer, un plan también de 30 días con microacciones de cómo ya empezar a implementar estas cosas que vamos a ver, y bueno, obviamente la lista de herramientas que tienen que estar en tu stack para seguir siendo relevante como desarrollador en 2026. Así que prepara unas notas porque las vas a necesitar para anotar todo lo importante que vamos a ver en esta clase express. Bueno, vamos a empezar entonces con las 5 skills que necesitas dominar en 2026 para mantenerte relevante. Vamos a empezar con lo que no tenemos que hacer, ¿no? Para ya sacárnoslo de encima. Entonces, esta es la kill list, las cosas que tenemos que matar para 2026, que dejar de estudiar. Obviamente partimos de la base de que no todo el aprendizaje tiene el mismo retorno, ¿no? Siempre digo que el conocimiento es poder siempre y cuando lo apliques y lo utilices, si no es como un espacio que estás desperdiciando de tu memoria de disco, digamos, es algo que estás desperdiciando completamente si es un conocimiento que no estás aplicando para tener un impacto en tu vida, ¿sí? Entonces ese conocimiento queda sin sentido. Estas son las trampas más comunes que yo noto en los desarrolladores. En principio, estudiar frameworks o herramientas porque están de moda sin entender bien el impacto que eso va a tener en su carrera, ¿no? Está bien que deseas estudiar cloud, que de hecho lo vamos a ver, pero ¿cómo vas a incorporar cloud en tu trabajo y en tu carrera profesional para que tenga el impacto que vos querés? No es simplemente ir a hacer una certificación, es entender cómo vas a poder utilizar eso en tu día a día o en tu mes a mes como programador para realmente impulsar tu carrera y no quedarte en el mismo lugar de siempre. Todo lo que estudiamos tiene que tener un sentido en nuestro plan, y si no podemos encontrar el sentido en nuestro plan de carrera, entonces no va. Lo mismo para la gente que sí, que hace ejercicios todos copiados y tutoriales, que también están los clones de proyectos sin historia, ¿no? Nos clonamos tutoriales, clonamos ejercicios como para practicar, por eso no está acompañado realmente ni de un proceso de selección para lo que son los ejercicios, ni de un proceso de hacer nuestro ese proyecto, ¿no? O sea, lo que son para el portfolio clones de proyectos que vemos en internet no sirven. Lee, por ejemplo, de calcular el alquiler, el promedio de alquiler de departamentos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo lo llego a ver una vez más ese proyecto y me Word, ¿ok? Porque es increíble cómo se replican los proyectos, que son todos iguales, y lo único que notan es que no tenés la personalidad suficiente como para hacer algo nuevo, no tenés creatividad, y encima te copiaste algo de internet y no le pusiste ni onda. Entonces eso es algo que te está destrozando tu portfolio y tu carrera, ¿no? Y otra cosa que veo un montón es la gente que hace una y otra vez cursos. El tema de, ok, me miro el roadmap de Python para datos, después Python para desarrollo web, Python para videojuegos, y después estudio Java, y después estudio Golang, y después estudio ¿para qué? ¿Para qué estás mezclando tantas cosas? ¿A dónde querés ir con todo lo que estás estudiando, no? Y mismo el estudio por estudio sin aplicar a algo puntual, sin tener un proyecto propio, es conocimiento que no se aplica. Ya dijimos, conocimiento que no se aplica no sirve de nada, no es poder. Entonces, una regla rápida para darse cuenta si lo que estás haciendo sirve en tu carrera o no, es si podés explicarlo en tu currículum o en una frase como hice X con esto y pasó esto, ¿no? O sea, poder orientarlo a resultados. Si no podés orientar a resultados lo que estás estudiando, entonces no está en tu lista de aprendizaje. Ahora vamos a ir a cosas que sí mueven tu sueldo y mueven tu carrera, que mueven la aguja realmente para mantenerte relevante y llevarte a ese siguiente nivel. No se trata de dominarlas todas de golpe, sino de construir evidencia visible y aplicable. ¿Qué quiere decir? Que de cada cosa lo que vamos a tener en cuenta es, en primer lugar, vamos a priorizar la aplicación y la implementación de cada cosa que vayamos aprendiendo, la rapidez
en aplicarlo antes que la profundización, ¿sí? No me interesa que de cloud seas, me interesa que las cosas que veas las puedas aplicar y puedas construir un proyecto, ¿ok? Esto es, veo un tutorial de 1 hora y aplico, veo un tutorial de 30 minutos y aplico, y aplico, y aplico. Vamos a dejar un poco la teoría de lado y vamos a ponerlo siempre hands-on, entonces eso nos va a dar como una experiencia de la herramienta que estamos estudiando y nos va a dar una evidencia visible también de eso que aprendimos y tiene muchísimo valor que decir hice una certificación y la dejé ahí. Entonces lo primero obviamente es ir a como copiloto, perdón, o sea, discúlpame si estás harto de escuchar IA, yo también, pero la verdad es que es real, entonces quiero sacármelo de encima primero. Es así, ¿qué quiere decir la IA como copiloto? Bueno, justamente utilizar la inteligencia artificial como si fuera un asistente, si sos semi-senior, senior, para sacarte de encima esas tareas como tediosas y mismo también para acompañarte en lo que es aprendizaje de nuevas herramientas. Siempre teniendo un criterio, ¿no? Que para esto igualmente después está el curso de IA como desarrolladores que tengo en mi web, no voy a desarrollar mucho sobre esto. La microacción, vamos a mover un poquito la cámara, es definir 3 prompts base que vas a estar utilizando, ya sea para resolver algo, para hacer un refactor, para test y poder utilizar esos, tenerlos a mano cuando los necesites. Esto también lo tienen en el último video que subí a YouTube, si tienen un documento de prompt, así que lo pueden también ir a ver ahí si quieren. La segunda parte que es muy importante, ya está, nos sacamos ya de encima y vamos a las cosas que realmente importan y que no están diciéndolas en ningún lado, ¿no? Entonces, diseño de sistemas y product thinking. Esto es clave porque se está comprobando en el último informe que salió del Foro Económico Mundial del trabajo que lo que más se va a estar solicitando y demandando para 2030 va a ser cosas que tengan que ver más con diseño y creatividad que con programación pura y dura, ¿no? Entonces nos vamos a ir acercando hacia una programación que tiene que ver más con una programación creativa, con el diseño de sistemas y poder diseñar soluciones nuevas de manera creativa, out of the box. Cuando pregunté en Instagram por qué les parecía de habilidades requeridas, me habían dicho venderse, muchos me pusieron, lo cual es cierto y entra un poco dentro de esto que es product thinking, venderse y vender también, ¿no? Porque si sos una persona freelance o mismo estás en una empresa pero tenés que comunicar con el negocio la importancia de lo que están construyendo, tenés que tener esta capacidad de poder vender el producto que estás construyendo siempre desde un lado muy positivo, ¿no? Y una microacción podría ser construir un diagrama C4 o un diagrama de contexto, como puede ser así para el próximo feature que vas a desarrollar o para la próxima gran aplicación que vas a desarrollar, ¿sí? Explica por qué elegiste ese camino y por qué no elegiste otro. Avanzamos a lo que es Cloud Fluency y entrega continua. A ver, Cloud Fluency ya viene hace rato todo lo que es la nube y bueno, cada vez hay más, o sea, muchísimas aplicaciones están en la nube hoy en día. Acuérdense lo que pasó hace unas pocas semanas cuando se cayó la región de AWS, no andaba nada prácticamente, ¿no? Todas las aplicaciones murieron. Entonces, imagínense la importancia que es entender algo de la nube porque realmente hoy en día está casi todo montado o puesto en la nube, ¿no? Entonces tenemos que aprender de lo que es la nube, que recomiendo AWS específicamente porque es la que más se utiliza para lo que es desarrollo, todo lo que es contenedores, todo lo que es serverless, ¿sí? También todo lo que es cómputo, también saber un poco de IAC o infraestructura como código. ¿Por qué? Porque justamente a medida que vamos transicionando hacia una era digital sobre la nube, vamos a tener que saber un poco de infraestructura, ¿no? Ya se va por ahí de a poquito automatizando algunas cositas que tienen que ver con lo más básico de programación, entonces tenemos que incorporar herramientas de infraestructura para poder entender cómo construir y cómo mantener, sobre todo, aplicaciones que estén montadas en la nube y también todo lo que tiene que ver con pipelines de automatización. Y la microacción es publicar, por ejemplo, un servicio, un microservicio o un job con Terraform o con CDK y agregar, por ejemplo, un future, puedes compartir el repositorio y el pipeline, ¿sí? Tienes que tener foco en la práctica, o sea, no quiero que te mires un tutorial de 10 horas de AWS, sino quiero que te mires un tutorial, por ejemplo, de cómo usar Lambda o cómo usar serverless en AWS y implementar un proyecto rápido, ¿sí? O sea, acá de nuevo priorizamos rapidez antes que profundidad. Vamos a hablar también después de lo que es la seguridad. ¿Por qué? Porque a medida que se digitaliza cada vez más las cosas, también
pasa que los robos empiezan a ser digitales, entonces hay mucho hackeo, hay mucho malware, hay mucho phishing, hay mucha ingeniería social, entre otras maneras de robo de datos. Entonces es importantísimo tener conciencia de la importancia de la seguridad cuando desarrollamos, ¿no? Acá tenemos una lista de cosas a dominar, como puede ser, bueno, obviamente la gestión de secrets, el principio de mínimo privilegio, que son bastante cosas básicas, ¿no? Por eso hoy en día tenemos que saberlas sí o sí, cómo mantener las dependencias actualizadas siempre. O sea, ponete, por ejemplo, esta semana a ver cómo implementar una nueva medida de seguridad en tu proyecto, en el proyecto en el que estés trabajando ahora en tu equipo, y analizar, por ejemplo, cuál puede ser una posible fuga. Datos y observabilidad, o sea, así como hablamos de toda la importancia de la nube, cada vez hay más datos y cada vez los datos son más importantes y cada vez hay más empresas tomando decisiones en base a los datos, entonces es muy importante que sepamos trabajar con datos, ¿no? En cuanto a observabilidad, a monitoreo, entonces cómo hacemos logs, eso también lo puedes mezclar con lo que es AWS, entonces cuáles son las herramientas de observabilidad y monitoreo que tiene AWS, y ahí vas mezclando un poco entre este punto y el punto de cloud, y tener, por ejemplo, métricas clave como P95, como conversión, ¿no? Cuántos usuarios convierten y demás, si es que tenés esos tipos de mediciones en tu aplicación, ¿no? En cuanto a botones o en cuál es la pantalla en la que más pasa el usuario, etcétera, como para empezar a tener visibilidad realmente de los comportamientos, porque esos datos son realmente información de valor. Sobre todo cuando estamos implementando versiones nuevas de una aplicación, ¿no? Estamos implementando tal vez algo nuevo que no sabemos cómo va a pegar, entonces está bueno tener esta visibilidad. Una microacción puede ser agregar eventos como inicio o éxito o abandono. En un e-commerce es muy sencillo, ¿no? Por ahí en otra aplicación, dependiendo del negocio, es más distinto. Con duración, ¿no? de cada evento, y crear un gráfico de antes y después de la implementación para ver si cambió en algo, si cambias un feature, ¿no? Por ejemplo. Y por último, muy, muy, muy importante, porque si vienen eras complejas en cuanto a la rapidez de las cosas, es la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? Ser capaz de adaptarse al mercado que está en constante cambio. Siempre en esta página hablamos del aprendizaje continuo, no es novedad para nosotros porque siempre mi lema es aprender a aprender, mi lema es el aprendizaje continuo y la mejora continua. Ahora lo que está cambiando, además de eso, que eso para nosotros ya era común, es que este aprendizaje continuo tiene que ser más rápido de lo que era antes. La rapidez en la cual las cosas se están desarrollando y están como saliendo, ¿no? Nuevas herramientas y nuevos approaches y nuevas versiones de las cosas y demás, que tu capacidad de adaptación tiene que ser muy rápida, ¿ok? O sea, no podés dormirte en la palmera con las cosas que vas adquiriendo. Por eso digo que no puedes darte el lujo de hacer un curso de 20 horas así tranquilo, mirando, tomando un mate sin hacer nada, porque ya cuando terminaste de hacer ese curso probablemente algo haya cambiado y sin aplicar aparte no va a tener ningún impacto en tu carrera. Entonces son como cosas que van convergiendo, que hace que lo más importante a la hora de estudiar algo nuevo es profundizar justamente la rapidez en la aplicación de lo que estás aprendiendo, que la profundidad de, bueno, me tomo mi tiempo, me tomo 3 meses para estudiar esto. Y si vos lo haces de la manera en la que te digo yo, vas a poder llegar muchísimo más rápido a tu meta, sea un ascenso, sea un cambio de trabajo, ¿no? Sea conseguir ese primer trabajo en tecnología. ¿Cómo podemos implementar esto en el día a día? Bueno, primero aprender algo nuevo cada mes, dedicarle 5 horas al estudio, ¿sí? No más de 10 para aprender algo nuevo e implementarlo rápidamente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Hacemos como si fuesen sprints, ¿no? Entonces hacemos un sprint de 5 horas de estudio en donde estudiamos algo y lo aplicamos. Por ejemplo, vemos un tutorial, aplicamos. Vemos un tutorial, lo aplicamos. Esos son los sprints que hay que ir haciendo. No voy a querer aprender absolutamente todo de containerización, por ejemplo, ¿no? No quiero ser un experto en infraestructura. Lo que quiero es saber lo suficiente de infraestructura tipo el iceberg como para ayudarme a mí en mi carrera, ¿sí? Lo que quiero saber de datos y observabilidad, no tengo que profundizar al nivel de una lista de datos, si soy desarrollador, ¿ok? No tengo que profundizar a ese nivel, porque tampoco es mi trabajo. Lo que yo tengo que saber es cómo tiene impacto mis features y las cosas, o los backfills, o las cosas que yo voy haciendo en mi trabajo, cómo puedo yo recopilar información de eso y qué impacto tiene. Y lo mismo en seguridad, yo no quiero ser un experto en ciberseguridad porque soy desarrollador, ¿no? Soy desarrollador, tengo que saber lo suficiente de seguridad como para poder desarrollar de manera segura mis aplicaciones, pero no soy un experto en seguridad, ¿se entiende? Por último, vamos a lo que es el plan semanal,
¿sí? El plan semanal de 30 días. Yo acá les puse un plan, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la semana 1 enfocarnos en usar IA, que es muy sencillo. Yo tengo un curso bastante al pie, bastante práctico de lo que es cómo implementar inteligencia artificial para desarrolladores, que lo pueden ver en mi página web, y también lo que es diseño de sistemas, que hablamos un poco de eso, ¿no? Vamos a estar en la semana 2 con lo que es cloud, acuérdense de AWS aplicado más que nada a desarrollo. La semana 3 vemos algo de seguridad. Y por último, lo que son los datos y portfolio que estuvimos viendo. La idea sería una mejora visible cada semana, una evidencia publicada, esto sí puede ser en LinkedIn mejor, y un aprendizaje contado. Les dije también que les iba a mostrar cómo es mi método que yo utilizo para mis mentoreados, que son los criterios para evaluar, ya sea cómo decidir tu carrera y las skills nuevas, ¿no? El método 5D se basa entonces en la demanda de esa skill, si es pedida, cuánta competencia hay para esa skill, si es difícil técnicamente, o sea, si tiene una dificultad técnica elevada, y si es elevada, bueno, yo qué tan lejos estoy de aprenderla y qué tanto va a impactar momentáneamente eso en mi carrera a nivel, o sea, no es que va a impactar directamente, rápidamente, pero sí por ahí en un mediano largo plazo, si eso me puede llevar a esa carrera o ese seniority que yo quiero. Bien, ya vimos entonces este filtro 5D, qué cosas no hacer, ¿no? Con la Kill, qué habilidades sí priorizar, y vimos también el plan semanal de 30 días. Ahora te quiero comentar que si vos querés acelerar tu progreso por 2, digamos, o por 5, sí está disponible mi mentoría intensiva de 4 sesiones, que van a ser los últimos 5 cupos del año, donde vas a poder acceder a toda esta metodología completa, vas a poder acceder a un diagnóstico claro de tu carrera, vamos a definir personalizable, ¿no? ¿Cuáles son tus 5 prioridades? Porque estas 5 skills que dije son importantes, pero también hay que ver vos dónde estás parado hoy en día, ¿no? Justamente usando un poco esto del dominio personal, donde estoy yo hoy parado. Entonces hacemos un diagnóstico para entender eso y cuáles son realmente las 5 cosas que vos tenés que hacer. Tu plan de carrera personalizado, ¿sí? Creamos tu proyecto bandera. Vamos a enfocarnos en mostrar esta evidencia que realmente contrata. Y también tenemos el plan a 90 días, ¿sí? Específico para vos, con accountability, que son microacciones semanales. Yo te voy mandando guías personalizables para vos, con qué tenés que hacer dependiendo de dónde esté tu problema personal, ¿no? Ya sea que no estás pudiendo encontrar balance en tu carrera o tu vida, no estás yendo querés ascender y no estás pudiendo ascender en tu trabajo, feedback real semana a semana a través de mi WhatsApp, que te voy preguntando cómo vas y vamos a ir siempre ajustando todo. Más de todo lo que dije, tenemos también algo novedad de este mes, que tenemos un programa exclusivo para mentoreados, ¿no? Acá hay bastantes horas de videos de empleabilidad, tenemos también ChatGPTs exclusivos creados por mí para que utilices para ciertas cosas, como por ejemplo crear algo de LinkedIn, ¿no? Crear el headline, explicado cómo crear proyectos para que tengan este impacto en la carrera que vos buscás, estrategia de postulación, tenemos recursos exclusivos, plantillas también para que vos puedas hacer seguimiento de todas las cosas que estás haciendo. Tenemos también una comunidad, o sea, un grupo donde los mentoreados pueden ir compartiendo dudas, pueden ir compartiendo logros y conectando con otra gente. Acá tenemos el programa que tiene varios pasos y que voy a seguir agregando. Te voy a dejar el botoncito acá abajo para que puedas ver también los testimonios de nuestros alumnos que ya están terminando sus mentorías y están muy contentos con resultados increíbles, la verdad. Y ese podría ser vos tranquilamente. Así que si sos una persona que se compromete y que quiere realmente avanzar en su carrera para 2026 y mantenerse relevante, te voy a dejar mi WhatsApp para que puedas preguntarme y te asesoramos si este programa es realmente para vos.